Así es. Bueno, estimados, eh, siendo las 10:01, entonces damos inicio a nuestra quinta jornada anual vía Zoom en esta oportunidad. Y le damos el paso entonces a Pablo Uribe, que nos va a presentar el tema A vueltas con la lectura popular de la Biblia en búsqueda de un estatuto epistemológico. Pablo, tienes hasta las 10:25. Muchas gracias. Eh, bueno, yo quiero presentar aquí un tema que tal vez el título me quedó bastante grandilocuente, pero son dos aspectos que me gustaría compartir con ustedes y que por supuesto me interesa mucho la retroalimentación. Primero, el tema central, como dice el título, a vueltas con la lectura popular de la Biblia, es la lectura popular de la Biblia. ¿Por qué a vueltas? ¿Por qué volver a la lectura popular de la Biblia? Frente a esa pregunta, lo primero es que tal vez, ¿cierto?, nunca se ha ido, ¿eh? Nunca se ha ido la lectura popular. Si pensamos, por ejemplo, en otros países latinoamericanos, por ejemplo, con el CEBI de Brasil, de Carlos Menster, por ejemplo, la Universidad Bíblica Latinoamericana de Elsa Tames, o el DEI de Pablo Richard en Costa Rica. Pero en Chile ciertamente parece que es una realidad que queda un poco en los años 80 y si somos generosos, en los años 90. Entonces eso ya hace necesario un poco volver a mirar esta realidad de lectura popular. Por otro lado, hoy día, en los últimos años, hay un interés por parte de la academia de sistematizar, de estudiar el fenómeno de la lectura popular de la Biblia, de la hermenéutica bíblica latinoamericana, y así tenemos trabajos muy importantes y recientes, como desde Barcelona, Armand Puig, en el 2018, un artículo en Teología y Vida, como Es Austero, el 2016, de Estados Unidos, o Hans de Witt, que siempre está publicando, y el 2013 saca una obra grande desde Holanda sobre estos temas. Entonces esto se está estudiando, hoy día hay un interés nuevo de parte del mundo académico, y entonces aquí yo hago mía las palabras de Lucas, puesto que muchos han intentado, ¿por qué yo no? Parafraseando muy libremente el texto. Y en tercer lugar, porque creo que es necesario valorar la tradición teológica latinoamericana, que ha hecho un aporte significativo como una nueva manera de hacer teología desde este otro lado del charco. Son conocidos, ¿cierto?, los grandes teólogos latinoamericanos, partiendo por Monseñor Pironio, por Ignacio Yacuría, Gustavo Gutiérrez, Segundo Galilea, Renato Muñoz, Clodo Bisboff, un gran sistematizador de esa nueva corriente cuando surgió, Juan Carlos Escanone, y los más recientes, Angenor Brillenti, Pedro Trigo, Rafael Luciani, Consuelo Vélez, Carlos María Gali, Virginia Ascuy, por nombrar algunos. Por lo tanto, esto también creo que es importante relevar, esta nueva forma que se caracterizó por la opción preferencial por los pobres, la categoría teológica de signo de los tiempos, el método teológico ver, juzgar, actuar, y toda una reflexión cristológica, eclesiológica, neumatológica, como sabemos, con acentos propios que nacen de este continente. Y todo eso dentro de una manera transversal de lectura de la Biblia, y de una lectura de la Biblia muy particular. Entonces ese sería como el marco que yo creo que es bueno volver a revisar, a estudiar, a meternos en el tema de la lectura popular de la Biblia. También hay que citar aquí que dos compañeros nuestros han publicado sobre esto. Hay un artículo de César Carbullanca, hay otro de Javier, muy bueno sobre este tema.
antecedentes de la lectura popular de la Biblia. Se puede definir como una práctica de interpretación no profesional de la Biblia, ¿no? Y entonces que se da principalmente por las comunidades cristianas y que está ampliamente desarrollada en Latinoamérica y el Caribe. Como un aspecto entonces distintivo de esta teología latinoamericana. La interpretación bíblica, dice el cardenal Ratzinger, no está nunca completamente concluida. Cada época tendrá que buscar nuevamente, a su modo, la comprensión de los libros sagrados. Eso está en el discurso del documento de la Pontificia Comisión Bíblica del año 93, muy conocido. Por lo tanto, es legítimo y se exige a cada época una nueva manera de comprender más apropiadamente la Biblia, y en ese sentido esta forma es muy pertinente. El Concilio Vaticano II, también lo sabemos, ¿cierto?, ha aportado mucho en este aspecto. Por ejemplo, el número 22 dice: los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Estos serían como los antecedentes de la lectura popular. Leo entonces el número. Han de tener fácil acceso los fieles a la Sagrada Escritura. Por eso la Iglesia desde el principio hizo suya la traducción del Antiguo Testamento, llamada de los 70, y siempre ha honrado las demás traducciones, orientales y latinas, y entre estas la Vulgata. Pero como la palabra de Dios tiene que estar disponible en todas las edades, la Iglesia procura con cuidado materno que se hagan traducciones exactas y adaptadas a diversas lenguas, sobre todo partiendo de los textos originales. Por lo tanto, aquí se da una apertura y una necesidad al acceso a la Biblia y al acceso, podríamos decir, de no solamente los especialistas. Este llamado del Vaticano II, este llamado en esta región del mundo, tuvo un eco muy importante y se materializó muy rápidamente. Así tenemos, por ejemplo, cómo lo entendieron aquí en Chile y aquí en el área de Concepción los sacerdotes misioneros Ramón Ricciardi y Bernardo Jurol, que llevaron a cabo la más conocida y usada versión de la Biblia en toda Latinoamérica y el Caribe, ¿cierto?, llamada la Biblia Latinoamericana. Esta primera edición se realizó en el año 71. Se hizo en España por Ediciones Castilla y se vendió a 200 pesetas, cerca de $3. Aunque esta versión, también lo sabemos, no es una traducción, de acuerdo a los parámetros de la crítica textual, sí cumplió y todavía sigue cumpliendo su objetivo de acercar a la gente común a los textos bíblicos con un lenguaje cercano, comprensible. El origen de la Biblia latinoamericana, tal vez no es muy conocido, yo se los comparto, obedece a que el padre Ricciardi, él hacía unas reuniones en Tomé con un grupo de alcohólicos rehabilitados. Y en esas reuniones iba leyendo una vez al día en las sesiones un texto bíblico. Iba entonces a partir del texto bíblico reflexionando con ellos. Pero se dio cuenta que ellos no comprendían lo que leían, no entendían lo que se leía de la Biblia. Y entonces quiso hacer una versión con un lenguaje cercano y comprensible para ese tipo de lectores. Y entonces así nace lo que yo llamo la leyenda de los 15, comparándolo con la leyenda de los 70. Porque el mismo padre Ricciardi cuenta en una entrevista que él, junto al padre Bernardo Jurol, comienzan este proyecto y le consultan primero a los biblistas que ellos conocen de la época. Y los biblistas le dijeron que por ningún motivo hicieran eso, porque era un trabajo muy grande, de muchos años, muy complicado, y que, digamos, ellos tampoco tenían las competencias para hacerlo. Sin embargo, ellos continuaron con la idea y seleccionaron 15 textos, y aquí viene lo de los 15. 15 textos, y se los dieron a 15 profesores de Tomé. Y en un plazo de 15 días
la tarea que les dieron, que le ayudaran, era entonces adaptar un texto que podría ser de la Biblia de Jerusalén o alguna otra versión española, adaptarlo al lenguaje de los tomesinos de la época. Por lo tanto, les pidieron que fueran eliminando las palabras difíciles, fueran adaptándolo al lenguaje chileno, en fin. Pero el resultado no fue el esperado. Reconoce Ricciardi que los profesores no tenían mucha cultura, ni eclesiástica, ni en letras. Así que no le resultó el tema de que los mismos profesores ayudaran a esta tarea. Entonces ellos mismos comienzan a hacer la adaptación, y dice él que les ayuda un sacerdote que había dejado el ministerio, pero no lo nombra en la entrevista. Después los tres terminan toda la Biblia, y nuevamente, cuando ya tienen el manuscrito adaptado de toda la Biblia, se la presentan a los biblistas. Seguramente los de acá de Concepción, que en ese tiempo serían pocos, pero también a nivel nacional. Y los biblistas le dijeron esto entre comillas: esta versión no sirve para nada. Así que tenemos mala fama en lo que cuenta esta anécdota. Sin embargo, ellos siguieron confiando en que su aporte era muy necesario para aquel momento, y dieron de nuevo la versión a otro biblista que, dice el padre Ricciardi, estaba ya retirado de las enseñanzas. Y este valoró enormemente el trabajo y les dijo que prontamente se debía publicar. Y él mismo gestionó la publicación de esta primera edición de 1971 en España, que no es la edición que después se conoció, porque después de del 71 vino la siguiente, que ya estaba bajo la editorial Paulina con Verbo Divino, y esa fue la que se conoció en todas partes. Esta primera, básicamente, casi nadie la conoció. Bien, ahí tenemos un ejemplo. Un segundo ejemplo de esa recepción del Vaticano II y de acercar la Biblia a la gente no especializada, está dado, ¿cierto?, por la reciente publicación de La Vía, y aquí no me voy a detener porque tenemos ni más ni menos que al mismísimo director de esa traducción con nosotros, don Santiago Silva. Así que ahí tenemos otro ejemplo, cómo hoy día vuelve a aparecer el hacer entonces realidad lo que ya el concilio lo propuso. Estas dos ediciones entonces hacen esta realidad lo del concilio, y buscan que la palabra de Dios llegue a un público amplio, no profesional. Por lo tanto, aquí están los antecedentes más remotos de cómo se hace ese acercamiento de la Biblia a la gente que en ese momento no tenía ese acercamiento. Una lectura no profesional, una lectura comunitaria y una lectura también espiritual, que vamos a ver luego. Bien, y ahora viene el otro problema, que es cómo, porque parece que el mundo académico que ha ido estudiando el fenómeno ha llegado a la pregunta que no tiene todavía respuesta, es ¿cuál es entonces el estatuto epistemológico que tiene esta lectura? ¿Es válida? ¿No es válida? ¿Se puede decir que es una lectura que está al mismo rango de lo que podríamos decir lectura profesional que hacen los biblistas? ¿Tiene peligros? Javier en su artículo termina con un capítulo largo sobre los peligros de esta lectura, en ese tiempo que lo escribió. Entonces hay todo un tema que eso es lo que todavía no está, parece muy resuelto, y entonces aquí yo propongo los siguientes caminos para ir estableciendo una epistemología que pueda conversar con otras lecturas que hoy día sí son claramente aceptadas y usadas en el mundo, sobre todo académico, profesional, que digo yo. Primero, tener en cuenta que la lectura popular no se entiende como un método exegético, sino como una aproximación más abarcadora. Ya Vélez, en el año 89, decía que este tipo de lectura está interesada no solamente en comprender la Biblia, sino especialmente en relacionarla con la vida. Ahí tenemos un punto de apoyo del sentido profundo que tiene este tipo de lectura. Es parte, ya lo dijimos, pero ahora lo desarrollo de nuevo, de
la hermenéutica bíblica latinoamericana, que es más abarcadora que la lectura popular de la Biblia. La hermenéutica bíblica latinoamericana incluye tanto el quehacer bíblico profesional como otras formas también de lectura bíblica que se han dado y han surgido y se han inventado, por decirlo así, aquí en Latinoamérica y el Caribe. Entonces está la lectura popular de la Biblia, pero también hay otro tipo de lectura, como es la lectura contextual o la lectura intercultural, y hoy día siguen apareciendo nuevas lecturas como la lectura negra, ¿no? En fin, y entonces nace en ese contexto de la interpretación bíblica latinoamericana y en su primer momento identificada con la teología de la liberación. Esto queda reflejado claramente en el número 1 de la RIBLA. El número 1 de la revista de interpretación bíblica latinoamericana tiene ese título: Lectura popular de la Biblia en América Latina, una hermenéutica de la liberación. Entonces, aquí hay un ejemplo como el primer número de la revista marca la relación directa de lectura popular con teología de la liberación, y ahí hay un nexo de origen. ¿Qué elementos podríamos considerar para establecer un estatuto epistemológico que tenga validez, digámoslo así, en el mundo académico? En primer lugar, yo creo que hay que destacar que es esta lectura parte constitutiva del método ver, juzgar y actuar, como una metodología nueva, aunque sabemos que es heredera de la metodología cardiniana de la Juventud Obrera Católica belga, pero en Latinoamérica se comenzó a usar con otro sentido. Principalmente es cierto que ya no se hace teología deductiva, como la clásica teología escolástica, sino inductiva, marcada por lo práctico. Y lo práctico no es lo práctico, sino que va más allá de lo práctico. Lo práctico, cuando se estudia esto de lo práctico de la teología latinoamericana, los teóricos de esto dicen que ellos no dicen práctico porque práctico se entiende como una teoría que luego se lleva a la práctica, como las carreras universitarias, ¿cierto?, que tienen sus prácticas profesionales. No es eso, sino que es desde la praxis se puede levantar una teoría. Es un camino distinto. Un artículo muy interesante de Aquino, el apellido de Aquino, Francisco de Aquino, en Teología y Vida del 2010, dice y desarrolla este tema, el carácter práctico de la teología. Entonces tiene que ver con eso, con una manera de hacer teología distinta. Se parte de la realidad situacional histórica, el ver, continúa la iluminación con la palabra de Dios, juzgar, lo que todos sabemos, y se sacan enseñanzas, ¿cierto? Ese sería el actuar. Pero esa es la fórmula típica, pero es más complejo que eso, ¿eh? El método ver, juzgar y actuar lo estudió en profundidad también Brighenti, el brasilero, en el año 94, con una tesis muy voluminosa, donde estudia lo que él llama mediaciones de las ciencias humanas y sociales, mediaciones hermenéuticas y mediaciones prácticas. Y ahí entonces desarrolla todo este método ya de una manera más profunda de cómo sería particularmente que se dio y se da en Latinoamérica. Dentro de esos momentos, el juzgar está entonces directamente relacionado con la palabra de Dios en cuanto a la confrontación de situaciones de análisis socio-cristiano con lectura bíblica. Ahí entonces sería su lugar. Se toma en serio entonces el rol que tienen los textos bíblicos en cuanto a palabra de Dios para discernir el querer de Dios en la historia contextual específica del momento. Este es un dato interesante. No es solamente, ¿cierto?, como los métodos histórico-críticos, buscar los elementos preliterarios de los textos, sino que se profundiza en la concepción de palabra de Dios. Como Dios está entonces hablando, palabra, en la historia, pero en la historia contextual del momento.
De esa manera se hace teología, y ahí viene la lectura popular, con centralidad en lo bíblico. Bien, y se hace desde el intérprete no profesional. Segundo elemento que puede ayudar a una epistemología es considerar el pobre como locus theologicus. Esto es vital, creo yo, para validar la lectura popular de la Biblia, en cuanto que hay una comprensión integral de los textos bíblicos. No es solamente una parte del texto bíblico. Dei Verbum 12, si no me equivoco, da este díptico de interpretación. Poner atención a los autores, a los géneros literarios, a la época, pero también poner atención al espíritu mismo que inspiró a los autores. Dimensión, podríamos decir, histórica y dimensión teológica. Yo creo que ahí también vale este tipo de lectura, ayuda a eso, en cuanto considera entonces al pobre como lugar teológico. La teología latinoamericana comprendió la revelación cristiana como una opción preferencial por los pobres, como experiencia antes de la oración intelectiva. Por eso se suele decir dentro de la teología de la liberación, ¿cierto?, que la teología es el acto segundo, porque el acto primero es la vivencia de la fe junto a las comunidades cristianas, experiencias con las comunidades cristianas. Ya que el teólogo, dice Pedro Trigo, se va haciendo cristiano junto con el pueblo creyente y oprimido. Ahí hay una cita de ese teólogo. Por lo tanto, se hace una teología, una hermenéutica bíblica desde abajo, desde las comunidades cristianas, como soporte para ir comprendiendo desde la fe el querer de Dios. Se ve la historia como el lugar específico de la actuación de Dios, donde el pobre se convierte en autoridad, que contribuye a discernir qué lugar tiene Dios en la historia. En ese sentido, el pobre como lugar teológico. El Papa Francisco ha llevado, como sabemos, sistemáticamente en su magisterio esta opción por los pobres, que la entiende como categoría teológica. Por eso que ha elaborado toda una hermenéutica de las periferias. Otro elemento que podría ayudar es entender este tipo de lectura como lectura creyente, espiritual. El número 25 de la Dei Verbum dice: el Santo Sínodo recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura así de la Escritura, acudan de buena gana al texto mismo, en la liturgia, o bien en otras instituciones, o con los medios que para dicho fin se organizan por todas partes. Recuerden que la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Entonces, estas tres notas del número 25, lectura asidua, lectura espiritual, lectura orante, marcan de un comienzo la praxis de esta lectura no profesional. Carlos Mester, el padre, podríamos decir, de la lectura popular de la Biblia en Brasil, dice que se hace de forma grupal, que es libre, cada uno interpreta de acuerdo a sus conocimientos previos, se inicia rezando al Espíritu Santo, porque es lectura espiritual, los participantes van leyendo el texto bíblico uno a uno, responden a la pregunta ¿qué fue aquello que más les gustó? Todos opinan y tienen el mismo valor e importancia. Finalmente, se les ayuda a percibir dónde está Dios en sus vidas. Aquí me voy a saltar porque ya estoy, parece la hora, Arturo. Sí, está haciendo. Ya, me voy a saltar y también hacer ver que no solamente Carlos Mester es el que desarrolló ampliamente este tipo de lectura. Aquí en Chile tenemos a Ronaldo Muñoz, que también en las comunidades fue elaborando distintas fichas bíblicas. Hay un resumen muy bueno de Diego Irarrázaval que va nombrando todos los aportes que hizo Ronaldo Muñoz a este respecto, y también ya el citado padre Bernardo Jurol, en el contexto de las comunidades cristianas mineras de Coronel y Lota, con un conjunto de cuadernillos también que fueron saliendo sobre distintos temas y que también van en esta línea, y esos cuadernillos todos fueron editados en España. Finalmente, para terminar, otro elemento es el tema de valorar las comunidades eclesiales de base, que fue el lugar donde surge este tipo de lectura,
y valorar entonces el sentido comunitario. Es una lectura comunitaria. Es una lectura, aquí me voy a saltar muchas cosas, pero que no es a manera personal, ni mucho menos, ¿cierto?, con el principio protestante de la lectura privada, no, sino que es al interior de la comunidad, entendida como la iglesia. Las comunidades entonces son un referente que ayuda a la lectura popular de la Biblia. Por lo tanto, no hay que pensarlo como grupos sectarios, sino todo lo contrario, como grupos que hacen iglesia. Bien, entonces termino diciendo que la cuna interpretativa de esta lectura nacieron en las comunidades eclesiales de base, por lo tanto son iglesia con otros, una lectura comunitaria que profundiza la fe cristiana en medio de la sociedad, tiene sus antecedentes remotos en el Vaticano II, pero luego sigue desarrollándose con Medellín, Puebla y Aparecida, y actualmente en el Magisterio de Francisco. Esta tradición eclesial de la praxis teológico-pastoral latinoamericana se ha ido recepcionando desde las enseñanzas del concilio, la recepciona esta nueva manera en Latinoamérica, y a la vez el magisterio le da validez a esta nueva forma de hacer teología, y dentro de eso la lectura popular de la Biblia, y entonces queda en documentos, por ejemplo, del CELAM, ya como enseñanza magisterial. Entonces también se da esta doble relación. Latinoamérica recepciona el Vaticano II, y luego es la Iglesia Universal la que reconoce esta nueva manera de hacer teología, y en ella la lectura de la Biblia, y eso queda expresado en documentos magisteriales. Por ahí va lo que ando hoy en día y quería compartirlo con ustedes. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Antes de dar el paso al conversatorio, tres cosas. Primero, para evitar problemas de sonido, los silencié, ¿ah? sin mayor. Hice uso de mi poder como anfitrión y los silencié. Segundo lugar, saludamos y damos la bienvenida a Rosa Estela, que se ha incorporado en el transcurso, ¿cierto?, de la presentación de Pablo. En tercer lugar, consulta, ¿alguien conoce a un tal Jorge Ramírez? Comuniqué que Jorge Ramírez, Sí, biblista... sí. Rodrigo. Jorge Ramírez, sí. Okay. Es un biblista que estuvo trabajando un tiempo con nosotros. Ok, sí, está bien. Ningún problema. Es que delante lo expulsé. Sí. Porque pregunté quién era Jorge Ramírez y nadie lo conocía, así que... Con tu poder. Fue, claro, con el... Es que ahora me hizo ruido el nombre, porque al principio no. Entonces después Ramírez. Qué maravillosa esta cuestión de Zoom. Sí, no, fue sin querer. Entonces, por favor, si alguien se puede comunicar con él para que marque de nuevo el link y admitirlo, ¿ya? Eso. Bien, dejamos abierto entonces cada uno puede abrir su micrófono, creo yo, por si quieren hacer comentarios y consultas. Tenemos hasta 20 para las 11. ¿Puedo hacer una consulta? Juan Pablo. Carlos. Sí. Pablo, ¿tú has manejado las categorías sociológicas, pobreza, estatus y también los mecanismos también de esta lectura espiritual como una forma distinta de encarnación de una lectura carismática? Sí, la verdad es que, bueno, por el tiempo no vi todos los aspectos, pero también esta lectura tiene yo no llamaría peligros, pero bueno, digámosle peligro, ¿no? También podría tener sus peligros. Entonces, uno de esos peligros es, primero,
el que sea demasiado carismática en el sentido de, como cada uno puede interpretar libremente lo que quiera y lo que le dice el texto, entonces eso puede quedar incluso hasta en un fundamentalismo. Si se va por una línea muy, muy carismática, simplemente podríamos hasta quedar en un fundamentalismo. Por eso que estas lecturas que se han venido dando históricamente en grupos bíblicos, en lo que en Brasil eran los círculos bíblicos, siempre tienen un guía. Y ese guía se supone que está cualificado para ir dando también, de alguna manera, el contexto de los textos que se van analizando. Entonces, no queda en un aspecto solamente muy libre y que se pueda incluso deformar la lectura y quedar en cualquier cosa. Eso por una parte. Y por otra parte, también puede haber peligro de que se quede solamente en una especie de utilización de la Biblia para reivindicaciones solamente sociales, o como mediación, ¿cierto? Solamente como una mediación social. Lo que algunos han criticado esta lectura y la teología latinoamericana, como esta lectura específicamente como lectura materialista de la Biblia, dicen algunos autores españoles. Por lo tanto, si nos vamos a lo que yo presenté y el hilo, entonces aquí se puede ver que hay una lectura genuinamente cristiana. Y eso es lo que salva el que sea una lectura materialista, una lectura solamente como mediación sociológica, o una lectura al otro extremo muy carismática, fundamentalista. El sentido que sea propiamente una lectura cristiana que conoce y se apoya en la tradición de la Iglesia, y en base a eso entonces reflexiona cristianamente el rol que tiene el cristiano en el mundo. Por ahí va mi respuesta. César. Sí, un comentario, Pablo. Gracias por tu exposición muy buena y muy necesaria en el contexto chileno. En el siglo XX en Europa hay una gran revolución lingüística que se caracteriza por colocar en evidencia que el concepto de texto no es tan solo el producto de el objeto material que está delante cuando uno lee, sino también por ejemplo, se comprende que los sueños son texto, que la sociedad es un texto, que la cultura es un texto. Entonces, la lingüística francesa, la lingüística rusa, hacen tremendo aporte a la comprensión que la historia es texto. Entonces, ese preámbulo para lo siguiente, porque muchas veces en la lectura popular o en el análisis que nosotros hacemos en Latinoamérica de la lectura popular, pareciera ser como si la lectura popular surge desde cero. Y yo creo que no es así. Yo creo que hay mucho de deuda del trabajo que se han hecho, deuda teórica me refiero, de otros autores que lamentablemente el Concilio Vaticano II no toma en cuenta nada en la tremenda transformación lingüística que hay en el siglo XX en Europa. Precisamente porque los conceptos de texto social, por ejemplo, ya está instalado al momento del Vaticano II. La recepción que se hace de eso lo hace, me parece a mí, la teología de la liberación. Pero pareciera ser que esta relación entre lectura popular y lingüística europea no queda en evidencia. ¿Qué te parece a ti esa afirmación? Me gustaría que lo comentaras. Sí, yo te encuentro toda la razón y te agradezco el punto, porque efectivamente no parte de cero. Los que impulsaron la lectura popular de la Biblia en Latinoamérica, si estoy pensando en Carlos Menster o Pablo Richard en Colombia, que es chileno, ¿cierto? Sabemos que es chileno.
ellos son de formación, son biblistas, son profesionales de la Biblia. Son profesionales que se educaron en Europa, que sacaron sus doctorados en Europa, y que por lo tanto, todo esto que tú mencionas ahora, ellos lo conocen o de alguna manera les llegó en su formación. Entonces, ahí hay una herencia que claramente está implícita en los comienzos o en los que empezaron a hacer esta lectura en Latinoamérica. Y para el tema del estatuto epistemológico, yo creo que estos datos sirven mucho. Sirven mucho porque se ve entonces el lector de la Biblia, que en este caso es cierto, el lector no profesional, se ve como un lector validado, válido. ¿Mm? Lo que en una mentalidad podríamos decir academicista, ¿cierto? Nosotros que estudiamos Biblia, que somos los que sabemos, y la gente sencilla que lee la Biblia, no, eso está malo porque ellos no saben, el que sabe el que no sabe. Aquí, tomando en cuenta lo que tú dices, desde la lingüística y valorando el texto de una manera más genérica, ¿cierto?, más completa, se puede tener como un intérprete válido entonces al lector no profesional de la Biblia. En ese sentido, estoy de acuerdo con lo que tú dices, y habría que entrar ahí a estudiar ese punto de conexión. Juan Carlos. Rodrigo primero, que yo hablé antes. No, pero dale. Rodrigo, no, está bien, Rodrigo. Ya. Sí, si puede profundizar un poquito en la categoría como de pueblo que circula, ¿no?, en la lectura popular, porque hoy día, o sea, pueblo hace 40 años era otra cosa, y tenía una categoría de clase muy fuerte y de identidad de clase que hoy día no existe, hoy día se habla de la gente, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo definir o delimitar lo que consideramos pueblo? ¿Sí? Qué sé yo, los 6 últimos deciles estudian gratis, o sea, tienen acceso a la universidad. ¿Cómo, o sea, se va ilustrando, por decirlo así, ¿no? Siendo que la generación de sus padres no tiene ilustración en general, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reformular esa categoría? Porque a mí me parece muy... O sea, yo te agradezco la ponencia porque es muy estimulante para mí, pero al mismo tiempo me parece que para dar un paso adelante tenemos que redefinir varias cosas. Yo veo esa por lo menos. Rodrigo, sí. Disculpa, insístele a Jorge para que se, ya, ok. Para que se comunique. Ya. Ahora el mundo al revés, ya. Sí, también estoy completamente de acuerdo contigo porque cuando decimos lectura popular de la Biblia hoy, o a vueltas con la lectura popular de la Biblia, hay que situarlo, ¿cierto?, en el escenario que tenemos hoy día. Y el origen, claramente, era otro contexto, si lo pensamos, porque esto está fuertemente relacionado con lo social, ¿cierto? Era otro contexto social latinoamericano. Pero aquí, entonces, hay que entrar a definir y a estudiar muy bien los conceptos de pueblo, muy bien como tú lo mencionas, Rodrigo, y el concepto de pobre. Esos dos conceptos son los que hoy día habría que volver a ellos y ver cómo se entienden. El concepto de pueblo es un concepto eclesiológico, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave. Es decir, releer el Vaticano II con el aporte que hizo del concepto pueblo de Dios como iglesia, pueblo de Dios, y ahí tenemos todo lo que ha ido insistiendo el Papa Francisco. Volver al concepto pueblo de Dios, eclesiológicamente hablando, desde la propuesta del Vaticano II. De hecho, Francisco llega a hablar, ¿cierto?, de la pirámide invertida, cuando le da su discurso a los obispos, en el sínodo de los obispos, la pirámide invertida. Por lo tanto, ahí hay un camino de donde podemos entender el concepto pueblo de Dios a nivel de iglesia. Y tiene que ser, creo yo, a nivel eclesiológico, porque la categoría pueblo, que está relacionada con la lectura popular de la Biblia, es en la iglesia, en la comunidad, no es aislado de la iglesia. Eso por una parte, yo creo que por ahí podría ir. Y el otro concepto que yo lo pongo aquí también, que hay que analizarlo hoy día, es el concepto de pobre. Y claramente el concepto de pobre hoy día no es solamente el concepto
socioeconómico. Por eso que hoy día se está más bien hablando, por ejemplo, desde las víctimas, que es un concepto muy actual y que parece que el concepto víctima puede ir asumiendo lo que en otro tiempo era el concepto pobre. Es un ejemplo, ¿no? Tampoco es que yo esté muy de acuerdo, pero lo pongo como ejemplo, el concepto de víctima, el concepto de excluido, que es mucho más amplio que el pobre, entendiéndolo como pobreza material. El excluido. Todo el tema migratorio actual, en fin, por ahí van hoy día las categorías que en su tiempo de inicio de la teología latinoamericana y dentro de ellos de la lectura popular de la Biblia, eran más bien sociológicos, claramente. Entonces yo creo que esas son pistas que podrían ayudarnos a ir delimitando estos dos grandes conceptos que ciertamente están relacionados para entender hoy una lectura de este tipo. Muchas gracias.